Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos los días lunes junto a ustedes a las 9 de la noche para conversar sobre los temas de infancia, también de crianza. En esta ocasión me acompaña Macarena Silva, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Maca, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, buenas noches, Sebastián. Hoy vamos a conversar sobre las vacunas. Es un tema que en el último tiempo ha sido un poco controversial por la existencia también de algunos grupos que promueven que la gente no se vacune. En el programa de hoy vamos a explicar por qué es tan importante para los niños y las niñas que sí sean vacunados. Es bueno que pongan atención, también es importante que estén atentos porque, como siempre en nuestro programa, ustedes van a tener la chance de hacer preguntas, les vamos a tratar de responder todas las dudas que ustedes tengan. No nosotros, ni la Maca, ni yo somos expertos en vacunas, pero sí tenemos a una experta con nosotros. Es María Paz Bertoglia, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, epidemióloga, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, miembro además del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología. María Paz, gracias por estar con nosotros para conversar de este tema primero y además para estar atento a responder las dudas que tengan los auditores de Creciendo Juntos. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, vamos desde lo más general, después a las cosas más particulares. ¿Hay riesgos entre vacunar o no vacunar a los niños y niñas? Que quizás la pregunta que muchos se hacen, ¿para qué lo voy a vacunar? Dirán algunos, ¿no? ¿Para qué lo voy a vacunar? Por algo que a lo mejor uno piensa que no está tan cercano. Exacto. Es una muy buena pregunta y creo que es importante indicar que los riesgos son reales. A veces nosotros nos olvidamos un poco de la historia donde nosotros estamos desarrollándonos, pero la verdad es que el riesgo de ciertos organismos, microorganismos que circulan en nuestra población existe y por lo tanto, dado que existe este riesgo de circulación de algunos virus, de algunas bacterias que no solamente dan algún cuadro benigno, sino que además pueden darnos alguna complicación o incluso personas pueden morir por estos agentes, efectivamente es muy necesaria la inmunización. Estas son las inmunizaciones adquiridas, porque nosotros también hay todo un comentario al respecto de que es mejor la inmunización natural o la inmunización adquirida. Y sin duda alguna los expertos absolutamente concuerdan con esto, que la inmunización natural, es decir, cuando tú te expones a un agente, esto siempre genera un riesgo que nosotros no podemos controlar. No todas las personas respondemos igual ante una enfermedad o ante un resfrío, una infección de algún agente y por lo tanto siempre la recomendación es optar por la inmunización adquirida por medio de las vacunas. Es decir, esto es necesario porque de hecho, gracias a las vacunas nosotros nos logramos ahorrar entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Y una vacuna es, en estricto rigor, una dosis controlada de esa enfermedad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Exactamente, lo que es una vacuna, hay muchos tipos de vacunas, claro, pero en general lo básico es eso, es que entrena al sistema inmunológico, le presenta ciertas partes de ya sea un virus o una bacteria, o incluso el mismo virus, pero que se llama atenuado, es así como que le diste un golpe y ya no va a ser la enfermedad, exacto, pero te va entrenando el sistema inmunológico para que la próxima vez que tú te encuentres con ese agente, el sistema inmunológico responde y monte una respuesta adecuada para que ese agente no te haga daño. María Paz, existen en todos los países calendarios de vacunas, ¿no? Y que están pensados por algo. ¿Podrías comentarnos un poco cuáles son las vacunas que se entregan en el contexto del calendario de vacunas del Ministerio de Salud? Y si estas tienen algún costo. ¿Y dónde también pueden las personas ir ¿Dónde las encontramos? A vacunarse? Sí, claro. Bueno, el calendario de vacunas que nosotros contamos, es decir, del Programa Nacional de Inmunizaciones, las vacunas que están incorporadas en este calendario son gratuitas para la población objetivo, es decir, para todas las personas que requieren ponerse estas vacunas y que eso ya está determinado por algunas edades o algunos grupos específicos. Habitualmente sea claro, rangos de edades para los más pequeños, los adultos mayores, en fin. Exacto. Uno piensa en el plan de invierno, por ejemplo, que ya viene prontito. Ahora mismo podemos hablar un poquito, claro, en un rato más, pero efectivamente hay grupos etarios, hay ciertos grupos que son los beneficiados por estas vacunas y en ellos la vacunación es absolutamente gratuita y pueden entonces estas personas asistir a centros de salud
públicos o privados que tengan convenios con el Ministerio de Salud. Todos esos vacunatorios tienen esas vacunas disponibles para la población, sin costo, porque la idea de hacerlas gratuitas, y esto se hace para que sea un acceso universal. ¿Y por qué es el acceso universal? Porque esto además tenemos que recordar que las vacunas en nuestro país son obligatorias para esos grupos etarios. También eso es bueno recordarlo. Y bueno, el calendario este año tiene algunas novedades interesantes que se las puedo comentar. Se agregaron algunas vacunas. En primer lugar, se agregó una vacuna para el recién nacido que comienza a aplicarse durante ahora el mes de abril en forma escalada. Por lo tanto, en el recién nacido, que solo teníamos la vacuna contra la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, se agrega ahora la vacuna contra la hepatitis B. Esto es en el recién nacido. Entonces, cuando el bebé se va de alta, se va con esas 2 vacunas ya puestas. Y luego tenemos vacunas... No, sale. Luego tenemos vacunas para los chiquitos entre los 2, los 4 y los 6 meses de edad. Tenemos también un cambio de una de las vacunas. Antes poníamos una vacuna que se llamaba la pentavalente y se agregaba una vacuna oral que era la para la polio. Pues ahora se incorpora ese componente de la polio en una vacuna que es única que se llama hexavalente. Claro, o sea, porque antes eran 5 y ahora son 6. Exacto. Entonces además es una vacuna menos, cosa que es muy bueno porque claro, además eso también es un estresor para los padres. Un pinchazo menos, además. Un pinchazo menos, aunque esa vacuna era oral, pero igual es una intervención menor que va a Ya, esa de las orales es bien importante, que tiene que ver con los recién nacidos, además. Exacto. Muchas veces. Esas las ponen cuando recién nacen en el hospital, en la clínica. Así los papás ni se enteran de eso. Van y les ponen es una intervención más, claro. Porque uno piensa que a lo mejor, y pensando en todos estos movimientos, alguien podría decir, no, yo no quiero que a mi hijo le pongan esta dosis. Sería terrible. Imagínate un bebé, que son los seres más vulnerables. Nosotros queremos darles todas las herramientas para que puedan sobrevivir a cualquier enfermedad. Por lo tanto, espero que eso no sea un movimiento. Claro, pero creo que la pregunta es... porque tú dices los papás ni se enteran. En rigor sí se enteran, no es que no sean informados. Claro. ¿Sí? A lo que voy es que no es un procedimiento que se hace necesariamente con ellos ahí Se intenta hacerlo y ¿ya? Yo creo que eso es algo que también es un cambio de paradigma que está bien, eso tiene importante. Que ver. Absolutamente. Si nosotros podemos lograr disminuir el estrés en el menor cuando va a ponerse la vacuna por medio de algunos procedimientos, por ejemplo, que esté en brazos de su madre o, como vamos a comentar más adelante, algunos elementos que se pueden hacer para calmarlo, claramente podemos tratar de intentar hacerlo. Pero es un cambio de paradigma del sistema de salud. Esto yo lo preguntaba y venía de la mano de la gente que está en contra de las vacunas, que ha sido un gran tema, que sean enfermedades que han estado controladas y que han desaparecido del mapa, resulta que están volviendo, ha habido algunos casos en distintas partes, y por eso lo preguntaba yo, porque hablemos un poco de eso también, que tiene que ver con todos los mitos que se han escrito a propósito de las vacunas, que estas son dañinas, que tienen trazas de distintos elementos que generan problemas. ¿Por qué pasa esto y qué sentido tiene esto a juicio de ustedes, que son los expertos, los que están a cargo además de el tema de las inmunizaciones? Mira, cuesta un poco porque de verdad es un tema que a nosotros nos afecta, porque comunicacionalmente de pronto nos vemos medios atados de manos y por eso que generamos instancias como esta para poder, pavimentar puentes con la ciudadanía. Yo considero que estos grupos que son radicales, antivacunas, que rechazan completamente la vacunación, son pocas personas. El tema es que en el mundo actual que nosotros vivimos, tienen una caja de resonancia que es muy amplia, que son las redes sociales. Pocas personas, pero meten harta bulla. Y meten mucha bulla. Y efectivamente ahí también tenemos que hablar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que entender que es muy distinto que, por ejemplo, ustedes me inviten a mí tener un espacio protegido donde poder entregar información, tal vez entregar algunos enlaces donde la gente pueda continuar informándose, por ejemplo, versus hacer un debate con 2 posturas. Eso puede ser muy dañino y puede entregar un mensaje equivocado a la ciudadanía de que existen 2 posturas al respecto, cuando la ciencia ya tomó una decisión en base a toneladas de evidencias. Por lo tanto, eso yo creo que tenemos que trabajarlo en conjunto. Ahora, yo diría que efectivamente ha habido un aumento dentro del rechazo de la vacunación, pero yo creo que, de nuevo, estos son pocas personas y el tema es que nosotros tenemos que tratar de actuar a tiempo y entregar entonces información. Ningún padre va a querer que a su hijo le haga daño a algo. Por lo tanto, los padres y las madres van a tomar una buena decisión si tienen la información a tiempo. ¿Son todas las vacunas seguras? Todas las vacunas que están en los calendarios de inmunización han pasado por muchos años de estudio, por todas las pruebas que debían pasar, y no solamente son seguras, también son necesarias y salvan la vida de las personas a quienes se las ponen. Y lo otro importante de reconocer de las vacunas es que
nosotros no nos ponemos vacunas solamente para protegernos a nosotros. Claro, es lo primero que hacemos, porque yo no quiero enfermarme, no quiero que nuestros pequeños se enfermen. El primer parachoque. Es tu primer parachoque. Pero las vacunas también tienen inherente un componente que es de solidaridad social. Cuando nosotros vivimos en comunidad, cuando aceptamos vivir en sociedad, no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Y dentro de los deberes que nosotros reconocemos es ponernos las vacunas, porque tal vez la persona que está al lado mío tiene una inmunosupresión y no puede vacunarse. Tal vez tiene alguna enfermedad que interviene y por lo tanto no tiene recomendada la vacuna. Y esa persona cuenta con que el resto de la sociedad se ponen las vacunas que sí se puede poner para protegerlos con este umbral de rebaño que nos gusta tanto a los epidemiólogos. Los bebés recién nacidos, tú me comentabas recién, no pueden vacunarse con muchas vacunas porque interfieren con los anticuerpos de la madre y por lo tanto esos bebés menores de 6 meses, por ejemplo, necesitan que el resto de la sociedad sí se ponga las vacunas. Yo quería retomar un aspecto que tú también mencionaste y que también Sebastián lo dice, ¿no? En la pregunta, ¿no? Tú hablas del aspecto comunicacional y me parece muy importante enfatizar en que en rigor no se obliga, o sea, nadie va a ir en un hospital y va a vacunar a las guaguas recién nacidas sin informar a los padres. Los padres están informados. Y ahí quisiera preguntarte, ¿qué pasa si estos padres deciden no vacunar a la guaguita? Perfecto. Porque efectivamente no es que los obliguen. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque es distinto que la población piense que el Estado, con sus políticas públicas, obliga a vacunar. Eso puede aumentar incluso la paranoia, ¿no? Y el rechazo. Y el rechazo. Claro. Ahora bien, desde la protección de los derechos y de la vulneración de los derechos del niño, también podría uno pensar que podría hacerse, pero no es así. Es un equilibrio que es difícil conseguir, pero se intenta. Primero tenemos que ver que hay dos elementos. Uno que es el normativo y otro es cómo tú te haces cargo de esa norma a nivel social. El documento normativo es claro al respecto y dice que las vacunas sí son obligatorias y que tú podrías, en teoría, incluso con fuerza pública, asistir a vacunar. Y se ha hecho. Se ha hecho en algunos casos que son muy específicos. Es el último recurso y es lo que último uno intenta porque eso significa separar al menor de la familia y es una agresión mayor. Por lo tanto, solamente en algunos casos muy específicos donde ha habido realmente un riesgo sanitario se ha hecho. Lo que se hace es que primero se intenta un diálogo, por supuesto, con la familia. Y ese diálogo es con los profesionales de la salud, con asistentes sociales, por ejemplo, de los centros de salud, donde se le explica cuáles son los riesgos a los que puede someter al menor entonces o a las niñas cuando no se vacunan. Pero efectivamente eso existe. Ahora, esto en palabras de un doctor, Fernando Muñoz, querido doctor que falleció el año pasado, que nos formó a muchos profesionales sanitarios, que estaba encargado del Programa Nacional de Inmunizaciones durante muchos años. En sus propias palabras, las vacunas son tan obligatorias como pueden serlo. Y eso es un equilibrio que se intenta mantener. Por un lado, porque son obligatorias, porque con eso tú resguardas los derechos de los niños de sobrevivir a enfermedades que son inmunoprevenibles. Y por otro lado, tienes que dialogar con la comunidad para saber cuáles son las mejores formas de llevar a cabo esta política pública. Estamos conversando con María Paz Bertoglia, ella es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y además vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y está a cargo del comité consultivo junto a otras personas de inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología. Ya va a llegar el momento que van a hacer todas las preguntas, van a sumarse a la conversación con nosotros acá en Creciendo Juntos a través de las ondas de Cooperativa. Antes, eso sí, vamos a escuchar música. Llega Sebastián Yatra con Rake, esto se llama Un Año. Seguimos acá en Creciendo Juntos, producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a Macarena Silva, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. También nos acompaña María Paz Bertoglia, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, hablando de las vacunas, este debate falso que se ha dado sobre las vacunas y que nosotros queremos acá ponerlo en contexto y hablarlo de manera seria y responsable, como es habitual en nuestro programa. Una de las grandes dudas que tienen los padres y las madres es si su hijo o hija es alérgico al huevo, si puede o no vacunarse. Bueno, Camila Betancourt estuvo revisando este tema.
Existe el mito que no se puede vacunar a los niños y niñas con la vacuna 3 vírica que protege contra el sarampión, rubéola y paperas a niños y niñas con alergia al huevo, pero esta vacuna se obtiene de cultivos de fibroblastos de embriones de pollo, es decir, no contiene cantidades importantes de proteínas ovígenas reactivas, no tiene relación con la alergia al huevo. Los estudios indican que los niños y niñas con alergia al huevo tienen bajo riesgo de presentar reacciones anafilácticas a las vacunas y las pruebas cutáneas no permiten predecir la reacción alérgica a la vacunación. Actualmente existen 2 vacunas que tienen como contraindicación haber sido diagnosticados con una reacción alérgica grave al huevo, que son la vacuna contra la influenza y la fiebre amarilla. Ya, ahí están los antecedentes que nos entrega Camila Betancourt. No sé si quieres profundizar o agregar algún antecedente más, María Paz, sobre esto. Sí, es importante en relación a lo que se mencionaba en la nota, que la alergia o el antecedente de alergia o a una anafilaxia grave a cualquier vacuna siempre es una contraindicación, no solamente en esas 2. Uh-huh. Ahora, en relación a la alergia al huevo, siempre es bueno esto comentárselo a los médicos, porque hay algunos inmunólogos que, dependiendo del riesgo al que está sometido el niño, por ejemplo, si estamos en plena temporada de mucha circulación viral y es una circulación viral muy agresiva, tal vez se pueda hacer una vacunación en un centro de salud con un servicio de urgencia dosado. Ya. Eso hay que conversarlo con los médicos. Claro, o sea, no es llegar y hacerlo o tomarse tan a la ligera, pero hay alternativa, me refiero. No significa que no pueden utilizarlo, que no va a... Así es. ¿Y existe alguna contraindicación para algún tipo de vacuna? O sea, que algún ser humano, algún niño no pueda recibir algún tipo de vacuna. Claro, cuando tienes el antecedente de haber hecho una reacción anafiláctica, es decir, una anafilaxia, que son estas reacciones a una alergia, pero absoluta, con un choque anafiláctico, tú esa vacuna no la puedes volver a utilizar. ¿Sí? Y en esos menores, no solamente la vacuna, sino que algún componente de esa vacuna, por ejemplo. ¿Y eso se reemplaza por alguna otra tratamiento o quedan desprotegidos de eso y tienen que cuidarse el doble? Quedan protegidos por el umbral de rebaño. ¿Qué es lo que es eso? Lo que comentábamos hace un rato. Cuando un niño no puede recibir la vacuna, cuenta con que el resto de la sociedad se haya puesto la vacuna y por lo tanto se genera un paraguas que es protector para que esos virus o esas bacterias no lleguen al contacto con el niño. Esos son el caso específico y muy importante del umbral de rebaño. O sea, ahí el entorno... El entorno es el que debe jardín, vacunarse. El colegio, claro. La escuela, toda la familia, incluso los amigos son los que tienen que ahí ponerse las pilas y colaborar. Así es. Esa es justamente la decisión cuando uno dice yo no me vacuno solo para mí, sino que también para el resto. Y cuando los niños están enfermos, es típica la pregunta, ¿no? Mi hijo está con fiebre, está resfriado. Tiene moquitos, sí, eso siempre se pregunta. No es una contraindicación absoluta, pero va a depender. Si el cuadro es moderado o grave, efectivamente hay que esperar a que este cuadro pase. Pero si es un cuadro leve, incluso con fiebre leve, tú puedes vacunar. Y eso nosotros hablamos siempre de las oportunidades que pueden perderse, si no. Porque si es un resfrío y es una febrícula, tú podrías dialogar y esto va a depender siempre del equipo de salud, pero vamos a preferir entonces, de nuevo, dependiendo si es un riesgo, por ejemplo, si estamos en plena circulación de influenza y tú sabes que es un menor que a lo mejor después no va a venir en 2 semanas más, ok, entonces a lo mejor sí podemos vacunarlo. Entonces, de por sí no es una contraindicación absoluta y si es una enfermedad leve, puede vacunarse. Si es moderada, tenemos que ya esperar. ¿Y eso se conversa con quién? Con el mismo equipo de salud. De hecho, hay un teléfono al cual nosotros podemos decir que se puede llamar, me imagino que ustedes también lo mencionan harto, que es Salud Responde, que es un número muy conocido ya por todos, yo lo tengo por acá anotado. Es el 600-360-7777. Ese número es genial, es 24 horas al día, 7 días a la semana, hay equipos de salud que van a poder responder todas estas preguntas y están capacitados para hacerlas. A propósito de eso, quizás también comentarles que en el sitio web de Chile Crece Contigo está disponible el calendario de vacunas, en el sitio web del Ministerio de Salud, en el cuaderno de salud del niño y la niña, en la aplicación que tenemos para Android y para iPhone de Chile Crece Contigo. Hay múltiples lugares donde pueden informarse sobre este calendario de vacunas gratuitos que está disponible para prevenir de enfermedades graves a la sociedad. Ahí está, son datos bien interesantes eso para tomarlos en cuenta. Sobre el calendario, también sobre la fecha, en qué minuto es el mejor y donde corresponde realizar esta vacunación. Vamos a ir a una pausa aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. Estamos junto a Macarena Silva, que nos acompaña como siempre en el programa. Está María Paz Bertoile, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, entre otras cosas, como ya hemos contado, porque también está siendo parte del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, que tiene mucho que ver eso con lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con las vacunas, todas las dudas
que tengan ustedes, que se conectan con nosotros, las van a poder responder luego de esta pausa comercial, porque nos vamos a conectar a través de las redes sociales del programa y vamos a estar atentos a todas las dudas y consultas que tengan. Así que no se muevan de la sintonía, ya seguimos en Creciendo Juntos. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre las vacunas, la importancia de ponerse las vacunas, además hablando seriamente del tema con toda la altura de miras, pero también queremos escucharlos a ustedes, queremos responder todas las dudas que tengan, queremos que se sumen a nuestro Facebook Live, ya estamos conectados, ahí nos vemos, podemos saludar ahí a la cámara, de hecho, en este segundo, porque ahí van a poder conectarse con nosotros, hacer todas las preguntas a propósito de las vacunas, las dudas que tengan sobre el calendario, sobre la importancia de una u otra. Bueno, con María Paz Bertogle, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, entre otras cosas, pero también participa del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología. Así que todas las preguntas las esperamos en las redes sociales de nuestro programa. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con ¿cuál es tu opinión sobre la tetanalgesia? ¿Sí? Ya que expliquemos eso, de claro, qué se ya trata. que Chile crece contigo. Yo hablo ojo al tiro, ¿qué es eso? Desde la gestación, bueno, ¿podrías comentarnos qué es la tetanalgesia? ¿Cuál es la evidencia que hay al respecto? Y ¿cuál es la posición también de los centros de salud, o sea, de los vacunatorios al respecto? Claro que sí. Bueno, yo desde siempre hablo desde las evidencias, desde la academia, pero también siento que promover este tipo de prácticas es súper interesante, siempre que las estudiemos con seriedad. Y justamente existen evidencias al respecto. ¿Qué es la tetanalgesia? Esto viene un poco de la mano de lo que conversábamos hace un momento, de estos cambios de paradigma dentro de la relación entre los equipos de salud y los usuarios del equipo de salud, donde ya no es tan jerárquico, sino que se está horizontalizando un poco más los derechos y la relación y las comunicaciones entre ellos. Y por lo tanto ya no es que ya te quito la guagua, te la pincho en otra habitación y te la devuelvo y te la llevas a tu casa, sino que se trata de hacer más participante a todos. Y en este sentido, si estamos frente a un niño que está recibiendo lactancia materna, bueno, se ha estudiado que durante ese proceso de vacunar a un niño, sobre todo cuando las vacunas son inyectables, que sabemos que es un estresor para tanto el bebé como para la madre también, porque a nadie le gusta ver a su hijo llorando, este momento puede ser acompañado entonces mediante la lactancia materna. Y cuando esto sucede, se ha visto que ha disminuido el dolor y el llanto en los menores. Se han hecho ensayos clínicos de forma increíble donde separan a un grupo que le hacen el tratamiento normal, digamos, que ya se hacía siempre, y a otro le decían que por favor hicieran este procedimiento de la vacuna mientras le daban la lactancia al menor. Y se hicieron escalas de dolor y se logró identificar entonces que los grupos que pasaban por esta tetanalgesia les dolía menos y lloraban mucho menos tiempo tampoco después de la vacunación. Entonces finalmente todos ganaban porque lograbas tener entonces un proceso mucho más aceptado tanto por el menor como por la madre. ¿Y es posible utilizar la tetanalgesia no solo cuando es pinchada la vacuna, también, o sea, cuando es oral? También se ha hecho. Ahora, a nosotros ahora ya no tenemos vacunas orales porque sacamos la vacuna contra el polio oral, pero en otros países donde todavía se están utilizando sí se lograron probar y también se podía. Es interesante esa fórmula y esa metodología, porque además se van derribando situaciones antiguas, o se va avanzando, se va progresando en base a la investigación, a la indagación, en que sea lo menos invasivo, lo menos complejo para nuestros niños. Hay una pregunta acá que nos llega, dicen: ¿es común que los niños o niñas puedan presentar fiebre o malestares después de recibir una vacuna? Es así, es un hecho. Todos los que tenemos hijos, y nosotros nos podemos acordar incluso de nuestra experiencia, eso ocurría. ¿Hay recomendaciones que se puedan tomar al respecto, no? Así es. No solamente cuando niños, tú mismo dices, nosotros cuando adultos, yo me vacuno todos los años contra la influenza, vamos a hablar un ratito más sobre la campaña anti-influenza, y efectivamente uno puede generar un pequeño cuadro, una febrícula, o incluso una fiebre a los 24 o 48 horas después, y en los menores también. Recordemos lo que dijimos al principio, que es una vacuna. Una vacuna lo que hace es que entrega entonces elementos, partes de virus o bacterias para poder, digamos, despertar una respuesta inmunológica. Y eso puede hacer entonces que la reacción normal sea un aumento de la temperatura. Podemos esperar eso que ocurra. Ahora, las recomendaciones de tratamiento, de clínica al respecto, son no dar un antipirético preventivo.
Antes pensábamos que era bueno darlo, pero la verdad es que ya se ha visto que eso no ayuda en nada y es mejor esperar. Entonces, si es que llega a aparecer la fiebre, tú puedes dar algún antipirético, como todas las madres y padres saben, puede ser un paracetamol, eso va a depender del peso del niño, pero esperemos a ver si aparece. A veces se estresan más dándoles y a veces se estresan más, específicamente. Y además podemos tratar con medidas como por ejemplo un cold pack frío, digamos estos que se ocupan para los deportistas cuando menos se golpean, es algo menos intrusivo. Entonces eso se hace y se puede entonces esperar de acuerdo a la reacción del niño. Pero yo creo que tenemos que entender que la fiebre además es un proceso natural. Nosotros tenemos un poco de miedo y nosotros cuando somos adultos nos sube 1 grado la temperatura y nos sentimos podridos, creemos que hasta ahí nomás llegamos, pero la fiebre tenemos que entenderla como un proceso natural de defensa del organismo. Nos preguntan si las mujeres que amamantan pueden vacunarse. De hecho, tienen que algunas de ellas. Va a depender del calendario, pero la lactancia materna de por sí no es una contraindicación, excepto en algunas vacunas que son bioatenuadas, pero eso va a depender de a quiénes van dirigidas. Entonces no es una, digamos, una contraindicación de por sí. Estábamos hablando recién del calendario de vacuna, que ya contamos cómo estaba disponible, la importancia. Lo que viene ahora son justamente las vacunaciones a propósito del invierno, de las cuales ya vamos a estar profundizando, pero supone que es bien completo en cuanto a edades, en cuanto a distintos tipos de patologías, de enfermedades, en fin, y que tienen las distintas coberturas de las vacunas. Pero también existen vacunas que son adicionales, que están fuera del plan de vacunación. Si uno tiene la chance, ¿es importante hacerlo o es a veces repetir el ejercicio con distintas vacunas? ¿Cómo sé yo cuando no estoy poniendo quizás más vacunas de las que corresponden o de las recomendables por parte de los especialistas? Bueno, es una reflexión importante esa. Esas son las que nosotros llamamos las vacunas complementarias del Programa Nacional de Inmunizaciones. Yo creo que la reflexión principal en ese sentido es un tema de equidad de derechos. Nosotros siempre, dentro de las recomendaciones que se hacen a los programas nacionales de inmunizaciones, se intenta abogar por una equidad de derechos de accesos. Y por lo tanto, las vacunas que están fuera de ese calendario, claro, yo, como una opinión personal, como epidemiólogo y salubrista, por supuesto que si alguien puede ponerlas, que lo haga. Claro. Está la vacuna contra el rotavirus, está la vacuna contra la varicela, están en ese calendario. Siempre sugerencia del pediatra también, ¿no? De acuerdo a la sugerencia de los pediatras, del equipo de salud que está viendo al menor. Pero ojalá nosotros pudiéramos contar con un calendario de vacunas que tuviera equidad de derechos de acceso a todos y no tuviéramos que estar haciendo entonces una recomendación que quedara fuera de este calendario. Lo ideal sería robustecerlo quizás un poco más. Absolutamente. De hecho, nosotros una de las recomendaciones que cambió este año, y eso es algo muy bueno del calendario de vacunación, hasta el año pasado la vacuna contra el papiloma humano solamente se estaba utilizando y se ponía en las niñitas que iban entre 4º y 5º básico. A contar de este año, los niños también reciben la vacuna de forma gratuita porque pasa a ser parte de los grupos objetivos. Y eso es algo súper celebrable porque nosotros teníamos entonces esta inequidad en el acceso. Enfoque de género, además. Los niños que querían vacunarse tenían que pagar y estas vacunas no son vacunas que tienen un costo bajo, por lo tanto, ese es un gran avance. Por lo tanto, yo como recomendación, y siempre lo hago, si ustedes pueden hacer el esfuerzo por adquirir estas vacunas que están fuera del programa, por supuesto que es una recomendación a conversar con el médico a cargo del niño. Pero yo creo que la discusión es previa, es cómo logramos robustecer el calendario de vacunas para que ahí estén incorporadas esas vacunas. Evelyn Green nos dice, ¿qué opinas sobre lo que comentan algunos doctores acerca de que no existe una vacuna que dure más de 10 años? Que es falso. Perdón, pero es cierto. No, pero me encanta lo espontánea y lo clara que es al respecto, sí. Lo que pasa es que hay vacunas que duran toda la vida. Hay vacunas que sí, efectivamente, hay otras que duran mucho menos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, nosotros sabemos que dura una temporada. Es decir, en un año más tú te tienes que volver a vacunar y eso es por las características del virus que van modificándose. Pero la vacuna contra la fiebre amarilla, una dosis dura para toda la vida. Por lo tanto, va a depender de cada una de las vacunas. Natalia Cid nos dice, hola, en el jardín de mi hija, en su nivel, hace unos días los vacunaron y antes hicieron una reunión para informar, pero hubo 2 mamás del curso que no quisieron que vacunaran a sus hijos porque ellas no creían en las vacunas.
¿Qué pasa con nuestros hijos si están expuestos a niños que no están vacunados? ¿El jardín puede no aceptar a niños que sus mamás se nieguen a aceptar las vacunas? Oh, eso es muy difícil y la verdad es que depende de nuevo de las normativas que cada país decide poner en práctica. Hay países que han optado por poner una barrera de ingreso a los jardines infantiles y a los colegios estatales o a los liceos a los niños que no están vacunados. Y Australia, por ejemplo, lo está haciendo. Se llama el No Jab, No Play. Quiere decir que si tu hijo no está vacunado, no puede ingresar a la educación formal estatal. Ahora, hay toda una reflexión filosófica y de derechos detrás de esto, porque el niño lo estamos castigando por las malas decisiones de los padres. Tal vez hay otra forma en la cual nosotros como sociedad podemos ayudarnos a convencer a estos padres porque realmente sí necesitan las vacunas y no perjudicar al menor. Pero eso va a depender de cada familia. Hay seminarios académicos que se han hecho al respecto y la verdad es que no para todos los países son las mismas decisiones. ¿Hay alguna literatura que tú recomendarías para las familias? Porque quizás también esto de cuando nosotros hablamos de la evidencia, de los estudios, lejano. Es claro, Sí. puede ser un poco denso, ¿no? Termina siendo más cercano meterse a cualquier tratado que uno encuentra en internet y que muchas veces están llenos de Claro. imprecisiones. Google, que las primeras 30 resultados son apocalípticos al relacionar las vacunas. Yo creo que como recomendación utilizar los canales de comunicación que nosotros mismos hemos dicho. Por ejemplo, va a estar Facebook Live del canal que tienen ustedes. Yo pertenezco también a un colectivo de divulgadores científicos que nos llamamos Etilmercurio, que nos encuentran en redes sociales. Yo ocupo gran parte de mi tiempo resolviendo dudas, estando en redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, Pina Bertoglia, estoy ahí. Trato Al tiro te va a pasar. trato de estar presente para poder resolver dudas. También dijimos el teléfono recién de Chile, de Salud Responde, la plataforma de Chile Crece Contigo. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar, ante la duda, buscar el diálogo con algún profesional que te pueda entregar información para tomar una buena decisión. Ya, una de las, a propósito, derribamos algunos mitos. La vinculación de las vacunas con el autismo, por ejemplo. Y el timerosal, ¿no? Sí, y el timerosal. Eso es absolutamente falso. Se ha comprobado con millones de dosis puestas, décadas de estudios ya en niños. El último estudio que salió hace poco, un estudio en Dinamarca, donde se hizo un seguimiento de más de 600.000 niños y se vio que los niños que habían estado vacunados contra la vacuna trivírica, que es la vacuna que siempre nos da un poco de dolor de cabeza porque comunicacionalmente es la que está como asociada al autismo, cosa que no existe, y además no tiene timerosal esa vacuna, se vio que esos niños en Dinamarca tenían menos riesgo de haber tenido autismo. ¿Esa vacuna cuándo se pone? La vacuna trivírica se pone 2 dosis en la vida. Una primera dosis se pone a los 12 meses, es decir, cuando cumples 1 año, y la segunda dosis se pone en primero básico, a los 6 años. Lo que pasa es que justamente el momento en que los niños empiezan a tener una mayor comunicación es alrededor, o sea, siempre la tienen, pero donde empiezan a emitir más sonidos es a los 12 meses. Claro. Entonces es el momento donde también uno puede hacer el diagnóstico de autismo. Exacto. Entonces esas dos circunstancias juntas fueron las que hicieron la asociación entre el timerosal y el autismo, ¿no? Así es. Esto fue un artículo científico que se publicó en el año 1998 por Andrew Wakefield y él ya sabemos que falsificó los datos y de hecho obtuvo los datos de forma fraudulenta, no pasó por comité de ética, fue todo un tema. Él pierde su licencia como médico incluso, dado que existe este estudio que es falso. Incluso la revista, que era una revista muy importante, de Lancet, retira el artículo, pero hasta el día de hoy seguimos lidiando con estos coletazos comunicacionales de un estudio que era falso. Porque tiene que ver justamente con la búsqueda de responsables, y aquí entran las grandes farmacéuticas, los laboratorios, no, que financiaron esto para tapar, y claro, los médicos expulsaron a este otro porque quieren ocultar la verdad, porque la verdad apocalíptica muchas veces resulta más atractiva que la real. Es absolutamente atractivo, por supuesto, y además que te da una respuesta. A nadie le gusta que le digan, sabes que de verdad nosotros todavía no sabemos por qué se produce el autismo. Hay muchas hipótesis al respecto, muchas hipótesis que tienen que ver con contaminación ambiental, con un montón de elementos que son del desarrollo también o del neurodesarrollo, pero es más atractivo decir, sabes que teniendo este elemento culpable, ya con esto se me acaban los miedos. Y no es así. Y lo peor de todo eso es que le adjudicas a un elemento que es importante para que el niño sobreviva una relación que es falsa. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas defectuosas?
que muchas veces en su tratamiento, en su manipulación pueden generar más de algún problema, ahí sí podría eventualmente existir un riesgo, porque sí se ha sabido de casos de algunas personas que dicen, no, yo le puse la vacuna y se enfermó y terminó internado en la clínica, algunos casos también que han terminado con muerte, pero eso sí, ahí hay un punto que tiene más que ver con la vacuna en sí, con la manipulación de ella, ¿no? Es súper importante ser transparentes y de hecho todos los países hacen algo que se llama la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia de vacunas tiene que ver, por un lado, con los componentes de la vacuna. Por ejemplo, puede ser que en el proceso de fabricación de una vacuna pueda haber existido contaminación con algún agente, o la manipulación también haya generado entonces una vacuna con menor efectividad, tal vez puede suceder. Y por otro lado, durante el proceso de la inmunización, que es desde que yo tomo la vacuna, la preparo, se la pongo al menor, también pueden suceder errores. De hecho, todos los medicamentos no están exentos de eventos adversos. Hasta una aspirina te puede producir alguna reacción grave, y todo procedimiento médico o de salud también tiene algún elemento de seguridad que tenemos que vigilar, y en el caso de identificar algún error, poder actuar a tiempo para que esto sea controlado. Eso se hace. En Chile lo hacemos, y no lo hacen las farmacéuticas, porque también es un elemento que se critica mucho. Esto lo hace el Estado, lo hace el Instituto de Salud Pública, que recupera toda la información de vigilancia de todos los vacunatorios para que nosotros tengamos un sistema en el cual confiamos y en el cual nosotros podemos decir con total seguridad se están haciendo todos los resguardos para que este procedimiento sea seguro. Nos comentan que, nos preguntan por qué se ponen las vacunas en las piernas. Y también acá nos comentan, a mi hija le pusieron la de los 12 meses más la de la influenza, pero le vacunaron sus 2 brazos y sus 2 piernas. Entonces ahí también la reflexión es, ¿qué pasa cuando uno lleva a su hijo o hija? Y claro, y es como que lo agujerean por todas partes. ¿Es bueno eso? ¿Hay algo, o quizás es mejor esperar? Sí, ese también es uno de los cuestionamientos que se hace. ¿Por qué tantas vacunas juntas? Y bueno, también se ha estudiado esto, y la verdad es que, como decíamos hace un momento, existen ventanas de oportunidad en la cual tú debes tomar entonces al menor y decir, ok, necesito a este menor vacunarlo para protegerlo. Esta es la ventana en la cual tengo un mayor riesgo también de circulación de estos agentes, y por lo tanto, mientras el sistema inmunológico esté preparado, yo puedo vacunarlo. Y por eso que a veces se pone como esto que llamamos como un cóctel de vacunas, que se ponen varias en el mismo tiempo y se ponen en bracitos separados, porque como son distintas las vacunas, la reacción también es distinta a nivel de los tejidos. Entonces algunas vacunas se ponen en el bracito, otras en las piernas, para entonces que la reacción sea menor. ¿Pero por qué se ponen todas juntas? Bueno, porque se ha estudiado que ese es el mejor formato que tenemos para proteger a los menores. Y como decíamos, son ventanas de oportunidad. Tienes al menor, ojalá poder vacunarlo tal cual como aparecen en el calendario las inmunizaciones, y no espaciarlas en el tiempo, porque espaciar en el tiempo una vacuna significa que yo al niño o a ese menor va a estar en riesgo hasta que adquiera esa vacuna. Algunos mensajes de nuestros auditores. Helen Rosso dice, las vacunas deben ser obligatorias, eso es lo que ella propone. Es el único país de Latinoamérica en que entregan vacunas y en forma gratuita. No sé si será el único, pero yo creo que hay más. No pero lo bueno es que son gratuitas para los distintos grupos de riesgo. Exacto. Y eso es un beneficio que hay que destacar. Hay que destacar y hay que utilizarlo. Eduard Jara nos escribe también, Oti Rosas, que es una habitual del programa, nos manda saludos. Gracias, Oti. También a Keiko González, que nos escribe, y Cristian Vargas, que dice felicitaciones por la claridad. María Paz manda ahí también los saludos. Pueden también hacer sus preguntas conectados con nosotros a través de las redes sociales de nuestro programa. Tú nos comentabas que íbamos a hablar de la campaña de invierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Claro. Sí. ¿Podrías, por favor, comentarnos? Porque tengo muchas preguntas sobre la vacuna de la influenza. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué es necesaria? Vacuna, claro. Perfecto. Bueno, nosotros estamos en plenas 2 campañas, de hecho, actualmente. Además de todas estas vacunas que están en el calendario, se inició la campaña contra la influenza hace un par de semanas ya. Y esta campaña dura por alrededor de 2 meses o hasta que se alcancen los grupos objetivos. Un 95%. Eso quiere decir que si hoy uno va al consultorio, en los grupos objetivos están las vacunas disponibles. La vacuna está disponible y las van a poder vacunar, y de forma gratuita, para todos los grupos objetivos. ¿Quiénes son los grupos objetivos? En primer lugar, las embarazadas desde la semana 13 de gestación.
También los niños y niñas que tienen edades entre 6 meses y 5 años con 11 meses y 30 días, es decir, un día antes de cumplir los 6 años. Todos los adultos de más de 65 años de edad, todos los trabajadores de salud, todos los trabajadores que trabajan en granjas avícolas y de cerdos, y esto lo podemos conversar después porque suena raro que te tengan que vacunar. No olvidemos que la influenza es una zoonosis y podemos hablar un poquito de eso. Y también todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, y aquí hay un gran listado de enfermedades crónicas, pero generalmente son patologías respiratorias como asma, EPOC, algunos cánceres, fibrosis, infecciones por VIH, es decir, todas las patologías que sean crónicas, que te han acompañado durante mucho tiempo, te hacen de mayor riesgo de adquirir la influenza y de complicarte. Que no estés en estos grupos de riesgo no significa que no tienes que vacunarte. O sea, esos son para quienes está recomendado y para quienes tienen este beneficio de que te vacunarse gratuito. Exacto. Las otras personas es importante que se vacunen también, más allá de que tenga un costo, pero va a significar que van a quedar protegidos. Mira, lo que hemos tenido influenza sabemos. Todos nos acordamos. Sabemos Así y no es. se nos olvidó nunca más lo importante te de duele hasta el ponerse pelo. la vacuna. Es así, yo no sé, pero cuando trabajaba en clínica varias veces tuve influenza y de verdad duele hasta pensar. Sí, Ahora, es terrible. ¿la vacuna te Incomodísimo. asegura un 100% de cobertura o siempre está el margen de que puedas igual contagiar? Todas las vacunas tienen un porcentaje de efectividad y en el caso de la vacuna antiinfluenza, esa efectividad está más bien enfocada en que tú no te compliques de la influenza. Es decir, con la vacuna yo igual podría enfermarme, pero lo bueno es que no voy a caer hospitalizada ni me voy a morir por influenza. Puedo hacer un cuadro leve. Y eso se agradece bastante. El cuadro leve igual es muy doloroso. Y el cuadro leve es doloroso, pero no nos tenemos que hospitalizar, que eso es súper importante. Ahora, igual puede la vacuna contra influenza, una primera barrera es evitar que tú la adquieras. Y si tú la llegas a adquirir, vas a hacer un cuadro mucho ¿Cuál más es la leve. segunda campaña? Y la segunda campaña, porque todavía estamos, ¿se acuerdan? En enero se inició una campaña contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis para todos los jóvenes entre 20 y 24 años con 11 meses y 29 días. Y esa campaña se mantiene hasta abril. Así que no nos olvidemos porque es necesario, hemos tenido varios brotes de parotiditis en universidades, hemos tenido casos y resurgimiento de sarampión, no solamente en Chile, en toda América, en las 5 de las 6 regiones del mundo aumentaron los casos de sarampión justamente asociados a estas dudas y inquietudes que resultan de las vacunas. Y había unos, había unos periodos también de las vacunas del 70 y tanto, del no sé cuánto. Los que nacimos entre el 71 y el 81, Claro. si salimos del país, las autoridades todavía están indicadas una dosis de la vacuna, porque las dosis que nos pusieron a nosotros en esa época eran media dosis y por lo tanto no teníamos asegurada la protección. ¿Salimos del país cuándo? A cualquier destino en cualquier momento. 2 semanas antes de salir del país, ojalá recibas la vacuna. Ya, pero solamente en caso de que uno tenga la chance de viajar. Si uno se En queda estos acá, momentos, sí. no es tan necesario. Eso es porque se hace un análisis de costo-beneficio y de riesgos en realidad, y los riesgos dentro del país de tener circulación viral es muy baja. Ahora, todavía. Ahí hay que conseguir igual la receta, ¿no es cierto? No O es el llegar pasaje. a ir. Con el pasaje Con también el uno puede pasaje y tu hacerlo, carnet de perfecto. identidad también, porque esa es la indicación a nivel de las autoridades. Otra consulta habitual es sobre las vacunas que se reciben en primero básico o en el colegio. Sí. Y la pregunta que hacen es cómo se coordina que vayan a vacunar. Claro. ¿Quién lo hace? ¿El colegio? ¿El centro de salud? En realidad es una pregunta que hacen las familias. Sí, bueno, esta es una coordinación en primer lugar macro interministerial entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Y a nivel de los equipos locales son los equipos de salud los que se van a coordinar con los equipos educacionales, ya sea de jardines infantiles o de colegios y liceos y universidades también. Y de escuelas y de colegios. De colegios particulares también. Son los mismos equipos de salud que coordinan asistir entonces a vacunar. Es importante que mencionemos que actualmente nosotros tenemos en el país el calendario de vacunación con mayor vacunas a nivel escolar que habíamos tenido. Y eso es destacable porque significa que en esa edad estamos protegiendo más que antes a los niños. Y eso siempre es súper positivo. Mira, lo que pregunta aquí Carlos, que se emparenta con lo que estábamos ahí hablando. Cuando uno tiene una guaguita muy chiquitita, ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué plan tenemos que tomar previamente? Si es un bebé que no puede recibir la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, porque recién a los 6 meses se puede vacunar contra la influenza, bueno, ahí la idea es poner en juego el umbral de rebaño. Es decir, todas las personas que están cerca a este bebé, ojalá puedan recibir la vacuna para que minimicemos la exposición o la posibilidad de riesgo de exposición. Recordemos que además los virus respiratorios se transmiten
transmiten principalmente por contacto, por si yo hablo encima del niño o estornudo en la pieza. Entonces tratar de evitar el contacto si yo estoy resfriada, no ir a ver un bebé recién nacido, por ejemplo. Claro. Mucho lavado de manos, cambiar toallas, limpiarlas continuamente, todo, minimizar la exposición entonces. Y a propósito de lo que hablabas de la vacuna de la influenza en las embarazadas, que son de la semana 13 en adelante, De 13 en adelante, exacto. ¿De ahí para atrás, por algún motivo en particular, no están en la cobertura? Es porque sabemos que no tienen ninguna efectividad en ese momento. Previo a las 13 semanas no haces en la conversión o no generas entonces la inmunidad a nivel de anticuerpos. Entonces no se justifica. Hemos hablado esta noche sobre las vacunas, hemos derribado muchos mitos, se nos ha pasado volando el programa gracias a todos los que han participado, que nos han enviado preguntas, que nos han enviado comentarios, opiniones, en fin. Estamos muy pero muy contentos con la participación y también estamos muy contentos de haber tenido aquí en el programa a María Paz Bertoglia, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, epidemióloga, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología. Imagínate, todas las cosas que hace, igual tuvo el tiempo para estar acá con nosotros en Creciendo Juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos acá, cerramos un nuevo capítulo, demos las coordenadas, porque este programa se emite a esta hora, los lunes por la noche, pero está siempre disponible. Así es, lo tenemos disponible en el sitio web de Chile Crece Contigo, en el sitio web de Cooperativa, pueden escribirnos al creciendo@cooperativa.cl o a través de Facebook de Chile Crece Contigo y dejarlos invitados a que puedan enviarnos sus preguntas sobre vacunas también al sitio web de Chile Crece Contigo, que se comuniquen con Salud Responde y vean también los calendarios de vacunación del 2019 en el sitio web de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl. Ya, y si quieren escuchar este capítulo o alguno de los anteriores, no solo de esta temporada, sino que de las temporadas anteriores, pueden meterse al minisitio del programa en cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo, como decía la marca, crececontigo.gov.cl. Ha sido un gusto acompañarlos un nuevo lunes aquí a través de las ondas de Cooperativa. Esto fue Creciendo Juntos. Que estén muy bien. Chao.